En el verso 8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Menciona otros 3 lo que hicieron. Aún allí en el verso 18 dice: Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab. Él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Amén. Menciona a los otros que son llamados los valientes de David. Di conmigo: los valientes de David. Bien, todos aquí conocemos la historia de David, pero quiero por un momento recordarla para entender por qué este pasaje es tan significativo esta mañana. David había sido ungido por rey por mano de Samuel el profeta cuando descendió a Belén, donde estaba Isaí su padre con sus 8 hijos, y Dios le dijo: uno de tus hijos va a ser rey. E Isaí presentó al profeta uno por uno de sus hijos, hasta el último, que fue David, a quien Dios escogió. Y la Biblia dice: el Espíritu de Dios vino sobre David. Esto es bien importante. Bueno, David tocaba para Saúl cuando un espíritu malo atormentaba a Saúl. David tocaba, el espíritu malo se apartaba. Y vino el tiempo de la guerra y se enfrentaron los ejércitos en el valle de Ela. Los filisteos de un lado, los israelitas de otro lado. Y un paladín de los filisteos, un gigante, cerca de 3 metros de altura, tenía humillado a Israel por 40 días, diciendo: aquí están los filisteos, ahí están los hijos de Israel, que venga un israelita y pelee conmigo. Si él me vence, nosotros los filisteos seremos siervos de los israelitas. Si yo le venzo, Israel será siervo de los filisteos. Hoy he desafiado los escuadrones de Israel. Hoy he desafiado a los israelitas. Y todos se escondían. Había un rumor en las filas, todos tenían miedo. Yo me imagino hasta pesadillas en la noche, todos soñando cómo ese gigante venía y los destruía. Había humillación en el pueblo por 40 días.
David no estaba en el campamento. David pastoreaba las ovejas de su padre Isaí, pero su padre le envió para ver el estado de sus hermanos. Y vino David al campamento, y donde estaban las cosas guardadas dejó lo que traía y se metió en medio de la fila de la guerra. Y vio semejante humillación. Y mientras veía ese gigante blasfemando a Dios y haciendo temblar al pueblo de Israel, se llenó de celo y dijo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo incircunciso? Porque ¿quién es este incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? Y todos se sorprendieron, porque eran palabras diferentes a la que los demás hablaban en las filas. Así que fue notorio lo que él dijo, y vino a oídos de Saúl el rey, y llamó a David al campamento y le dijo. David dijo: déjame ir, yo lo puedo enfrentar. Dijo: tú eres un muchacho, Saúl. Saúl le dijo: eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Dijo: pero yo soy pastor de ovejas y he tenido que enfrentar el león y el oso para arrebatar cuando toma una de mis ovejas. Y si se levanta contra mí, entonces yo le tomo y le hiero. Jehová, que me ha librado del león y del oso, me librará de este incircunciso. Y fue permitido ir a la guerra. Y fue David con una honda, 5 piedras en su bolsa pastoril. Y el hombre lo vio, y lo vio tan pequeño que lo menospreció y lo maldijo. Y David le contestó: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has tú desafiado. Y lanzó la piedra y mató al gigante. Dice que con la espada le quitó la cabeza. Cuando David tomó la cabeza, y vino este niño al campamento trayendo la cabeza de un gigante, un niño con la cabeza de un gigante en sus manos, todos se preguntaban: ¿quién es este? Las mujeres gritaban en danzas y con panderos: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Un hombre con una visión diferente, un hombre ungido. Pero esto causó celos. Saúl lo vio con malos ojos y en un par de ocasiones quiso asesinarlo. Y la Biblia dice que David fue y se escondió en la cueva de Adulam. Y la escritura enseña: y se juntaron con él. Textualmente dicen en 1 Samuel 22:2: se juntaron con él todos los afligidos. Di conmigo: los afligidos. Todos los que estaban endeudados. Di: los endeudados. Y los que se hallaban en amargura de espíritu. Di: amargura de espíritu. Y tuvo consigo como 400 hombres. Este era su valiente ejército. Gente endeudada, gente afligida, gente con amargura. Eso dice el primer libro de Samuel. Pero en el pasaje que leímos en el segundo libro de Samuel, y al finalizar sus días, después de las últimas palabras de David, se refiere a los mismos como los valientes de David. Un capítulo atrás dice: y los valientes de David mataron los gigantes. ¿Qué pasó con los afligidos? ¿Qué pasó con los endeudados y con los de amargura de espíritu, que ahora son llamados los valientes de David? Enfrentaron batallas increíbles, sorprendentes victorias le dieron a Israel. ¿Dónde cambiaron estos hombres? Bien, de esto es que quiero hablar a cada uno de ustedes esta mañana. Esto es amistades estratégicas. Di conmigo: amistades estratégicas. La influencia de un hombre ungido
sobre otros hombres, los cambia de una condición de afligidos, de gente derrotada, y los convierte en los valientes de David. Amistades estratégicas. Quiero que esto no lo tomen tan a la ligera, como cuando el papá le dice al niño: búscate buenos compañeros en la clase. No es un juego. No es un juego, es un consejo que damos los padres a los hijos, pero no es un juego. Esto va a marcar el destino. Eso va a ser la diferencia en el futuro. Amistades estratégicas. Pescadores del pueblo, en 3 años se convirtieron en los líderes espirituales más grandes de la historia de la iglesia. Caminaron junto al maestro. Deportados: Misael, Azarías, Zacarías, 3 amigos a quienes el rey llamó Sadrach, Mesach y Abednego. Escucharon el consejo y la propuesta de otro llamado Daniel, y de una condición de deportados a líderes en un gobierno mundial. La influencia de personas ungidas, la cercanía con los hombres de la unción, amistades con gente que te levantan, que te desafían en la fe, pueden cambiar tu destino de un afligido, de un derrotado y endeudado, a un valiente de Jesucristo. Dios va a usarles a ellos si nos acercamos, para que tengamos grandes conquistas para su reino. Pero una mala amistad, aunque sea del pueblo de Dios, no es un juego, puede destruirlos. No es algo que un hombre de Dios puede tomarlo a la ligera.